Para el día de hoy tenemos el avance del cheque, ¿ya? Como documento mercantil. Ya en la anterior clase estábamos viendo y analizando un poco cuál va a ser la parte de los documentos mercantiles en el cual nos vamos a enfocar, ¿cierto? Ahora tenemos, por ejemplo, bueno, y aquí está la foto para que todos puedan verlo, ¿no? Tenemos en la lámina la clasificación de los documentos mercantiles entre documentos negociables y no negociables. ¿Ya? Los negociables, como hemos dicho, ya hemos definido en la clase anterior, sirven o no sirven, ¿no? Tienen esa función de ser transables. Es decir, de que se puede seguir haciendo transacciones con esos documentos a pesar de que el documento en sí se originó inicialmente por una transacción, ¿no? Una letra de cambio, ¿por qué se origina? Porque se realiza una venta al crédito y esa venta al crédito tiene que ser respaldada por un documento, ¿no? Para que se garantice el pago futuro del crédito que se está cediendo por parte de la empresa que vende. Entonces, así se origina un documento mercantil. Pero esa letra de cambio, ¿ya? Puede ser utilizada para seguir haciendo nuevamente transacciones. Ya, es como si fuese dinero real, o sea, dinero en efectivo, solamente que ya en su estado de documento no tendría el mismo valor, ¿no? Si es que alguien acepta ese documento, obviamente va a querer algo a cambio porque no es efectivo, pero sí sirve para hacer transacciones. Bien, esa era la característica de los documentos mercantiles que son negociables, mientras que los no negociables, que son, sí, es más amplia su clasificación, simplemente son de respaldo, ya no tiene esa utilidad más que para comprobar que la transacción ha sido realmente efectuada y los montos están ahí, ¿no? Como cuando uno va y compra, por ejemplo, por lo menos le dice, deme un recibo porque el que controla las compras no me va a creer que pagué cierto monto, ¿no? Entonces, el recibo, si bien es un documento mercantil, no es tan confiable como la factura, ¿no? La factura sí. ¿Por qué? Porque es muy rara la empresa que quiere facturar un monto mayor al que realmente salió, ¿no? Aunque sí hay casos de que se le da una comisión y lo elevan, pero ya aún así sigue siendo más confiable que el recibo. Muy bien. Ya avanzando esta clasificación, vamos a adentrarnos a los documentos mercantiles negociables. Y el primero que vamos a ver es el cheque. Bien. Veamos qué es el cheque. Vamos a pedir que vayan leyendo, ¿ya? Empecemos con Karina. Karina, si nos escucha, por favor, léanos el concepto del cheque. Ya, Lisa. Concepto. Es una orden incondicional de pago a la vista, dada a una institución bancaria por el girador, para retirar para sí o para un tercero el total o parte de los fondos disponibles en el poder del girador, sea por depósito u orden en cuenta corriente o por gozar de crédito en cuenta corriente. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el cheque? Aquí nos lo dice claramente su compañera, ¿no? A ver, todavía no vamos a avanzar a esto. El cheque es una orden incondicional de pago a la vista. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que la emisión de un cheque por parte del girado, ya por parte del girado, provoca que el banco esté obligado a pagar el monto que se haya instituido en ese documento mercantil, ¿no? Ahora, ¿por qué dice una orden incondicional de pago a la vista? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona que llegue a caja es la que va a ser beneficiada del pago. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las formas de emisión de un cheque.
Bien, entonces por esa razón aquí nos menciona que dice que el dinero puede ser retirado por sí mismo. ¿Por qué dice por sí mismo? Porque uno, digamos, si yo tengo una cuenta bancaria, por ejemplo, en Banco Económico, vamos a suponer, y en sí, antes hagamos un paréntesis. Las chequeras se emiten cuando una persona o una empresa abre una cuenta corriente, ¿ya? Los cheques no son emitidos o no son permitidos para personas que tengan una caja de ahorro, ¿ya? Porque la caja de ahorro tiene esa finalidad, como dice su nombre, ¿no? Ahorrar dinero. Mientras que las cuentas corrientes ya sirven más que todo como un fondo para que la empresa tenga en el banco, que va a entrar y salir dinero, por lo tanto, necesita una chequera para que el retiro de dinero de personas que no va a ser exactamente el propietario de la cuenta, ya se realicen sin ningún inconveniente, ¿no? Por esa razón es que las cuentas corrientes no pagan interés a sus usuarios, ¿no? Si ustedes abren una cuenta corriente, no le van a pagar. Si no me equivoco, es 0,01% de interés. Es decir, nada, ¿no? Nada, realmente nada. ¿Ya? Pero le dan 0,01 porque tiene que simbolizar, ¿no? Es una tasa de interés simbólica. Entonces, si yo tengo una cuenta corriente y necesito sacar dinero, lo que yo puedo hacer es emitirme un cheque a mí mismo. Entonces, yo me emito un cheque a mi nombre y yo voy y retiro dinero de mi cuenta corriente. ¿Ya? Esa es una forma válida de sacar dinero. La otra es apersonarse a ventanilla, ¿no? Y bueno, aunque tendría el mismo, como decir, la misma validez, pero el cheque yo puedo irme por otro oficial, ¿no? Y no hacer la cola. Ya esos son aspectos que ya lo van a ver. Si es que llegan a trabajar en el banco, van a poder verlo, ¿no? O en una empresa que maneje chequera. Bien, entonces por esa razón dice que puede retirar esa misma persona o un tercero, ¿no? Es decir, si yo se lo emito a otra persona, esa persona que es un tercero va a retirar los fondos. Bien, ¿qué dice aquí? La apertura de una cuenta corriente está sujeta a un contrato escrito entre el banco y la persona o entidad, ¿no? Entonces, la cuenta corriente lo puede abrir o una persona natural, que somos nosotros, ¿no? Con nuestro nombre, con nuestro carnet, o también lo puede abrir una entidad. ¿Quién es una entidad? Entidad viene de ente, ¿no? Entonces, los entes son las empresas o instituciones que funcionan legalmente o jurídicamente bajo un nombre, pero ese nombre solamente es reconocido para efectos de negocio, ¿no? Ese ente en realidad no es una persona viviente, ¿no? No es que yo pueda, por ejemplo, casarme con un ente, ¿no? No se puede hacer esas cosas. Bien, entonces, la cuenta corriente puede ser abierto por una persona natural o una persona jurídica, también se le dice, ¿no? Ya, esto no es tan relevante, ¿no? Aquí solamente nos habla de que la cuenta corriente ya tiene un carácter ilimitado, es decir, que los fondos que reciban en cuenta corriente pues no tienen un límite, ¿no? Como en el caso de las cajas de ahorro. Si es que ustedes están familiarizados con las cajas de ahorro, o si tienen su caja de ahorro en el banco, se van a dar cuenta que les dan un límite, ¿no? Si abonan, por ejemplo, de 0 a 70,000, le pagan cierta tasa de interés. Si sobrepasan ese monto, incluso le pagan menos. Ya, eso es algo un poco raro en las cajas de ahorro, o sea, desincentivan a superar cierto monto porque ya no se consideran como de clase ahorrista, ¿no? Sino que tal vez ese dinero lo están, bueno, ocultando o están haciendo algo, ¿no? Entonces, en el caso de las cuentas corrientes, nos dice que el carácter es ilimitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente si es que una empresa abre una cuenta corriente es porque va a manejar mucho dinero, ¿no? Puede llegar incluso a manejar millones de bolivianos. Por esa razón no se hace problema en el límite de dinero que uno puede ingresar. Bien, ahora veamos quiénes son las partes que intervienen en la emisión de un cheque.
Lady Roca, por favor, ayúdenos. Lady, no se le escucha su micrófono, no sé si está enchufado. ¿Me escucha, Listen? Ahora sí, ahora sí. Parte de un interés de los fondos suficientes y firma el documento beneficiario o tenedor del cheque. Es aquella persona o entidad, se denomina institución bancaria que paga el cheque con fondos que el girador mantiene depositado en cuenta corriente. En el cheque girado siempre será un banco. Muy bien, muchas gracias. Tiene un problema de señal, me parece, ¿no? Bien, entonces, en resumen, hay tres partes que intervienen en la emisión de un cheque. El primero es el girador. ¿Quién es el girador? Pues la persona que ha creado su cuenta corriente, ya persona natural o jurídica, ¿ya? Que ha creado su cuenta corriente y por lo tanto es el dueño del talonario, ¿no? En sí es la persona que emite el cheque, la persona que rellena y firma el cheque para que otra persona pueda cobrar. Ahora, ¿quién es el beneficiario o tenedor del cheque? Aquella persona o entidad a favor del cual se extiende el cheque. Bien, entonces, si yo emito un cheque, por ejemplo, para pagar mi internet a favor de Tigo, entonces yo sería el girador y Tigo sería el beneficiario, ¿no? Ahora, ¿quién es el girado? Dice, el girado se denomina a la institución bancaria que paga el cheque. Entonces, el girado vendría a ser en sí el banco en el cual se creó la cuenta corriente, ¿no? Porque al final, no importa por cuántas manos haya pasado el cheque va a terminar en el banco donde se encuentra la cuenta corriente. Bien, el cheque pudo haber pasado por 8 manos, por 8 personas, ya, pero va a terminar en el banco, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco es como el último eslabón de la cadena, donde sí o sí va y se deposita el cheque o se presenta el cheque para que se haga efectivo el pago. Muy bien, obviamente con fondos del girador, ¿no? Si el girador no tiene fondos, el banco no puede pagar, a no ser que se haga un contrato en el cual el girador posea de fondos extras, ¿no? Es decir, eso es lo que se llama saldos rojos, ¿ya? No es parte de la materia, es un término más financiero, ¿no? Cuando tiene saldos rojos, una empresa o una persona, ¿ya? Es cuando emitió cheques que excedieron su saldo. Y previo convenio con el banco le permite que esa empresa o persona se exceda lo que tiene, ¿no? Es como si le estuviese haciendo un préstamo para que él pueda pagar con todos sus cheques. Ya, pero obviamente le va a cobrar algo de dinero en intereses, ¿ya? Y obviamente tiene un límite, ¿no? No es que va a emitir cheques ilimitadamente. Bien, ¿se entiende estas tres partes que intervienen en la emisión de un cheque, ¿no? El girador, el beneficiario y el girado. El girado siempre es el banco. Ahora, aquí tal vez me estoy adelantando un poco, ¿no? O tal vez está más adelante ya. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a la siguiente lámina. Hablemos sobre el contenido. ¿Qué es lo que tiene que tener un cheque? Para empezar, dice, nombre y dirección del banco girado. Yo sé que muchos, y sí casi todos ya han visto un cheque, ¿no? Así en persona.
Entonces, lo primero que uno tiene en la parte superior es el nombre del banco, ¿no? Banco Fácil, Banco Unión, ¿ya? El nombre de la institución donde está creada la cuenta corriente. Bien, luego que tenemos el número o serie del cheque, ya eso es un tema más administrativo para realizar un buen control, ¿no? Tenemos lugar y fecha de expedición. Eso lo vamos a ver, creo que tenemos una foto más adelante, ¿no? Es decir, en el cheque siempre debe estar escrito dónde se está emitiendo, ¿no? Santa Cruz, 10 de noviembre del 2021, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar siempre emitido el lugar y la fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cheque tiene una vigencia que si se excede ese plazo, ya llega a ser inutilizable a no ser que se hagan ciertos mecanismos de rehabilitación. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, por eso es muy importante que la fecha de emisión esté puesta en el cheque. Luego, una orden incondicional de pagar a la vista una determinada suma de dinero, ¿no? Siempre dice el nombre de la persona a la cual se va a pagar y tiene que estar escrito el monto de dinero que se va a pagar de dos maneras, ¿no? Manera nominal y manera numeral. Es decir, si por ejemplo vamos a pagar 2.000 bolivianos, debe estar colocado en el cheque 2.000 bolivianos de forma numeral y en la parte inferior, bueno, al medio más o menos, se coloca 2.000 bolivianos de forma literal. Es decir, tienen que escribir 2.000 bolivianos. ¿Para qué hacen eso? Obviamente por temas de seguridad, para que la persona que lo reciba o la persona a la cual se le hace la transferencia del cheque, ¿no? Porque como ya hemos dicho, el cheque puede pasar por muchas manos. Entonces, ninguno de ellos agarre, se haga el vivo y le ponga un 1 por delante, ¿no? Imagínense, si era 2.000, agarra un lapicero parecido y le coloca un 1 y lo vuelve 12.000, ¿no? Por esa razón, no puede ser, perdón, tiene que estar escrito de manera numeral y literal. Después tenemos nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria o la indicación de si es a favor de sí mismo o al portador. Ya estas son formas de emisión de cheque, ¿no? Cheque al portador, y creo que está más adelante, así que no nos vamos a adelantar, pero si es que no está, igual lo voy a volver a explicar, ¿ya? Bien, seguimos. ¿Qué más tiene que tener? Ya mencionamos esto, importe en letras, ya tanto numeral como literal, ya importe en letras, importe en cifras, nombre, dirección y teléfono del girador, número de la cuenta corriente, impresos en el anverso de cada cheque, ¿no? Estos datos, por ejemplo, ya vienen de imprenta, ya cuando uno solicita la chequera, obviamente está escrito ahí, ¿no? Quién es el dueño del cheque, su dirección, si fuese una empresa, si fuese una cooperativa, si fuese cualquier institución, también dice ahí, ¿no? El cheque es de tal persona, está explicada ahí, está escrito el número de cuenta para que no haya ninguna confusión, ¿no? Eso está, como dice ahí, en el anverso de cada cheque. Bien, incluso ya hay, a ver, espacio para la firma del girador. Sí, eso inevitablemente tiene que estar ahí. Dice, estar emitido en formulario debidamente autorizado y diseñado con las características específicas del banco girado. Bien, aquí el banco, obviamente como la chequera tiene un costo, ¿no? Eso hay que mencionarlo de una vez. La chequera no es gratis. La chequera es un producto bancario que, como todo producto, tiene un costo. Ya no es que el banco nos los dé, como hace ciertas cosas, como hace con la tarjeta de débito, por ejemplo, ¿no? La tarjeta de débito está vinculada a la caja de ahorro. Entonces, es un producto que la primera vez es gratis. ¿Por qué? Porque es un incentivo al ahorro, porque el banco necesita que nosotros ahorremos para que ese dinero él pueda utilizarlo y trabajarlo. Entonces, la primera vez que abrimos una cuenta, una caja de ahorro, el banco nos regala
una tarjeta de débito con el cual nosotros vamos al cajero. Ya esa es la tarjeta de débito. La tarjeta de crédito es otro tema, ¿ya? Y no es, eso es un tema financiero, no lo vamos a tocar aquí. Ya, pero la chequera no. La chequera es un producto financiero, ¿ya? Que tiene un costo. ¿Por qué? Porque el banco, al crear una cuenta corriente, no tiene la certeza de que siempre tenga dinero en caja o que esa empresa o esa persona siempre tenga saldo en su cuenta corriente. Entonces, como el dinero se mueve, es decir, entra, sale, ¿no? La empresa gira muchos cheques, entonces van cobrando, otra vez van abonando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no existe esa calma que existiese cuando cuando uno abre una caja de ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno abre una caja de ahorro, pues va y deposita, ¿no? Y es muy rara la vez que retira, pero lo que más hace es depositar, ¿no? Va a depositar y lo ahorra. Entonces, por esa, digamos, esa calma o esa seguridad de que el banco puede contar con ese dinero, es que nos pagan una tasa de interés, ¿no? Todo lo opuesto a una cuenta corriente. En la cuenta corriente el dinero está en constante movimiento, entrando y saliendo. Por esa razón no nos pagan, ¿no? Más bien nos cobran la chequera, ¿no? Bien, entonces, y esto estábamos hablando por el último punto, ¿no? Ya, entremos a lo que quería decirles. Como tiene un costo, ya, y obviamente es responsabilidad del banco, ya, manejar bien nuestra cuenta corriente, es que ellos le implementan diferentes medidas de seguridad. Si algunos ya han ido a cobrar un cheque, si han tenido esa oportunidad, se habrán dado cuenta que hasta ya tienen señales que solamente se pueden ver bajo la luz azul, ¿no? O la luz ultravioleta. Uno está con un cheque y parece un papel, pero luego va al banco y lo ponen bajo la luz azul, aparecen un montón de garabatos, de sellos, ¿no? ¿Por qué? Son medidas de seguridad que el banco le pone a cada cheque, ¿no? Por esa razón, las empresas, a veces cobran por reemitir un cheque, ¿no? Porque los cheques tienen un costo realmente. Bien, hay mucho ya hemos explicado sobre ese tema. Sigamos avanzando. Vamos con los requisitos. Requisitos para poder emitir cheques o para abrir una cuenta corriente. Primero dice, tener fondos suficientes y disponibles. ¿Ya? Ay, caramba, esto es un poco ético, ¿no? Si es que yo voy a emitir un cheque, en realidad yo debería tener fondos. Eso es lo normal. Pero eso es algo que muchas veces, gracias a que la economía no está todavía tan mal, que todavía hay disponible, es decir, recursos económicos, dinero, no ocurre mucho, no se habla mucho sobre esto. Porque después, cuando estábamos en época de crisis, que no fue hace mucho, ¿no? Antes de 2002, por ahí. Sí, ya son como 20 años casi, ¿no? Hace 20 años. Bien, la cuestión es que en esas épocas de mucha incertidumbre, las empresas emitían cheques sin ser responsables de que en su cuenta corriente existan fondos, ¿no? Entonces llegaban al banco, se topaban con la sorpresa de que la cuenta no tiene fondos, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque tal vez no de mala fe, y tal vez algunos sí de mala fe, pero también existían esas incertidumbres de que ya van a abonar, un cliente nos tenía que abonar, pero no nos abonó, y eso hizo que haya un desfase, ¿no? Con los cheques emitidos, por eso no pueden cobrarse. Ya, entonces existía más incertidumbre. Pero ¿qué nos dice? En teoría, para emitir un cheque, la persona, el girador, debe estar consciente de que tiene los fondos disponibles para pagar, ¿no? Disponibles y suficientes, que son dos cosas diferentes, ¿no? Suficientes es que sí exista y disponibles es que sí pueda retirarse, ¿no? Porque yo puedo tener unos $500,000 de bolivianos en el banco, pero lo puedo tener congelado, ¿no? Congelado con una orden judicial.
Entonces, sí tengo el dinero suficiente, pero no tengo el dinero disponible para retirar. Ya esos son temas, bueno, profundizando un poco más en el tema bancario, ¿no? ¿Qué más dice? El cheque no debe contener borrones. Si es que ustedes escribieron un cheque y, uy, parece un 5 y yo después, no, en realidad quería hacer un 6 y lo corrijo, ¿no? Y no se ve mucho, dicen, no, no, parece un 5 pero no se ve el rayón, empiezan, uy, no, no, no. Esas cosas no tienen que pasar cuando ustedes emitan un cheque. El cheque no debe tener ningún borrón, ninguna alteración, como dice ahí, ninguna superposición, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Que el 5 yo lo volví 6. Eso es una superposición, porque se nota al tiro de que utilizaron el lapicero, ¿ya? Y le hicieron una raya adicional. Bien, tampoco tachaduras. Dicen. ¿Por qué dice? Porque esto hace que su autenticidad sea dudosa. ¿Ya? Eso puede ser, tal vez ustedes que son los que reciben el cheque, no lo han hecho, ¿no? Tal vez fue la secretaria de la empresa que les está pagando a ustedes quien cometió ese error. Entonces, la responsabilidad de hacer la revisión del cheque es de las dos partes, ¿no? Tanto de la parte que gira como de la parte que se beneficia del cheque. Si ustedes reciben un cheque, ¿qué hace la mayoría? Se siente feliz, ¿no? Lo dobla el cheque, lo pone a su bolsillo y se va, ¿no? Pero no tiene que hacer eso, ¿no? Lo que tiene que hacer es abrir el cheque y mirar minuciosamente que no exista ninguna rayadura que invalide su cheque. Porque tal vez a ustedes no les ha pasado, a mí ya me pasó. Es frustrante salir del banco y volver a la empresa donde muchas veces no tienen tiempo para atenderte, ¿no? Y peor por un cheque, porque ellos, el fin de la empresa es ganar dinero. Ya ellos, su finalidad no es atender a las personas que vinieron a reclamar un cheque, ¿no? Y por eso se entiende que tienen que dejarlo con la secretaria y la secretaria tiene que pasarlo a la persona encargada y cuando tenga tiempo lo va a devolver, que puede ser al siguiente día, puede ser a los 3 días, ¿no? Bien, sigamos. Entonces revisen sus cheques, ¿ya? De antemano, es un consejo que les doy. Y tiene que estar bien escrito su nombre, por si acaso. Aunque hay una forma de saltar eso, ¿no? De que cuando el nombre está mal escrito, yo puedo endosárselo a otra persona, también escribiendo mal mi nombre en el endoso, ¿no? Esas ya son mañas de que no debería hacerse, pero son válidas. Bien, ¿qué más se debería considerar? Dice, no debe ser escrito ni con lápiz ni con tinta roja, ¿ya? Entonces, el cheque siempre con tinta azul, de preferencia, incluso el negro es válido, pero tampoco es bien visto, ¿no? Pero como no está prohibido, como dicen ahí, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. El negro también se utiliza, ¿no? Pero la mayoría de los cheques ustedes van a ver que se rellena con lapicero azul, ¿no? Para evitarse, hay un problema con el lapicero negro. Cuando uno escribe con lapicero negro, existe esa duda de que tal vez haya sido impreso, ¿no? Porque el negro pareciese tinta de impresora o tinta de un escáner, ¿no? que puede ser de buena calidad y hace que pareciese un lapicero. Por esa razón, de preferencia se utiliza el lapicero azul, ¿no? Una impresora que bota azul no bota de la misma tonalidad que un lapicero. Esa es la ventaja del lapicero azul. Entonces, ni con tinta roja ni con lápiz es permitido. ¿Qué más? La firma del girador, ya que ¿quién es el girador? La persona que emite el cheque, ¿no? O el ente que emite el cheque. Entonces, la firma del girador ha de ser manuscrita y estar debidamente registrada en el banco. Bien, la primera parte sí puede ser controlada por la persona que recibe el cheque, ¿no? Si a mí me pagan con cheque, yo puedo revisar que el girador ya haya firmado, ¿no? Con su puño y letra, como dicen. Pero, ¿a qué hace referencia esto? A que muchos utilizan un sello.
Si ya trabaja en empresas y el gerente, por ejemplo, anda muy ocupado, tiene un sellito, ¿no? Es decir, ¿cómo lo han hecho eso? Obviamente, él firmó en alguna hoja y con esa firma fueron a la imprenta y la imprenta le hizo un sello con su firma. Entonces él va firmando con su sello, ¿no? Va sellando todas las hojas que él tenga que presentar, así con un sello de su firma. Ese sello no es válido en el cheque. En el cheque tiene que firmar, dice, con puño y letra, ¿ya? La tinta no sirve, o sea, la tinta de un sello, ¿ya? Bien, entonces esa parte uno puede revisar, pero la otra parte es complicada. ¿Cuál es la otra parte? Esta que dice acá, y estar debidamente registrada en el banco. Con este problema se van a topar muchas veces. ¿Qué pasa aquí? Que la persona que abre su cuenta corriente, cuando va al banco a veces firma como sea. Y el problema se da cuando se hace la comparación de la firma del cheque con la firma que está registrada en el banco, ¿no? En el banco lo tienen ellos ya, tienen la firma, ¿cómo se dice eso? Digital. Es decir, ellos ya lo tienen ahí como en foto. Ustedes si han ido al banco, han visto que hay una firma digital, ¿no? Que uno firma sobre un tablerito que es digital y eso lo graba la computadora. Entonces, a veces uno o firma de mala gana en el banco o firma de mala gana el cheque, pero eso provoca que las dos firmas se vean diferentes. Y ante el riesgo de una falsificación, el banco dice, no vamos a pagar. Así de sencillo. Vaya y dígale que firme bien. Y entonces el tenedor del cheque o el beneficiario tiene que volver a la empresa y decirle, esta firma me la observaron, por favor, fírmemela bien. Bien, y esa es la parte que no controla el beneficiario, ¿no? Él no sabe realmente, no conoce ni siquiera quién es el que firma muchas veces, ¿no? Y aunque lo conozca y sea su amigo, ¿quién conoce la firma de su amigo? No sé si ustedes conocen, ¿no? Entonces, yo a veces ni mi firma la reconozco, ¿no? Peor la de mi amigo. Entonces, ahí existe el problema, ¿no? ¿Qué más? Aprovechemos estos 3 minutos. Dice, el beneficiario del cheque debe acompañar documentos de identidad para que se le haga pago de efectivo por ventanilla. Eso es por demás de obvio, ¿no? Para cobrar debo apersonarme con mi carnet de identidad y si hubo elecciones con mi carnet de sufragio, ¿no? Que tiene una validez de 90 días. Bien, yo creo que ahí vamos a parar. Les voy a enviar nuevamente un link, bien, para que todos puedan volver a ingresar. La segunda parte y con la segunda parte finalizamos.